Buenas a todos, espero que estén muy bien. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mente Abierta. Mi nombre es Jerónimo Rivero y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre la ansiedad. Bueno, antes de empezar el episodio me gustaría, como siempre, pequeña aclaración del episodio anterior, que creo que va a ser el episodio anterior, todavía no tengo definido el orden, pero creo que sí, que es sobre perfeccionismo, que creo que fui como demasiado permisivo en algunas cosas en el sentido de que quería aclarar que a veces no es que sí aceptar las imperfecciones de los demás y de todos los que nos rodean, incluso las nuestras, pero tampoco quedarnos en un lugar de pasivo, ¿no? De, bueno, somos imperfectos, los demás son imperfectos y me tengo que quedar acá con, no sé, con una persona que me trata mal porque, bueno, estoy aceptando su imperfección, digamos. No llegar hasta esos extremos. Esa era la aclaración que quería hacer. Es decir, tenemos que confiar en nuestra intuición, en nosotros mismos, en cómo nos estamos sintiendo con otra persona, en general, para, bueno, darnos cuenta si realmente este, soy capaz de amarla más allá de sus imperfecciones o no. Ese es como el desafío principal, creo. Pero darnos cuenta de dónde está el límite, ¿no? En las relaciones humanas siempre va a haber gente que nos va a tratar de manipular o inconscientemente muchas veces, pero de hacernos un mal y tenemos que saber también a poner los límites. No es todo tampoco un tema permisivo, ¿no? De dejar y dejar y dejar y aceptar todo lo que me llega así de una manera este, así. Pero bueno, nada, esa era la pequeña aclaración que quería hacer del episodio anterior. Pero bueno, el día de hoy, el episodio que nos toca es sobre la ansiedad. Así que voy a empezar. La verdad que este tema es bastante difícil para mí, incluso ahora, porque creo que ya lo he comentado antes, pero este fue, y diría que es, mi método para que me llevó, digamos, a conocerme a mí mismo y a iniciar un proceso totalmente diferente de mi vida. O sea, con la ansiedad yo toqué fondo y la verdad que por eso todavía me es, o sea, hace unos años ni siquiera podría haber hablado del tema, pero luego de mucho trabajo interior puedo hacerlo. Y la verdad que es como que tengo esas dos cosas. Por un lado, sin duda es, no me gusta etiquetar como bueno o malo, pero por un lado sí es como lo más desafiante, lo más difícil, lo más duro que me tocó vivir en mi vida por lejos. Y por otro lado, ¿cómo llamarlo? Un mecanismo, una comprensión profunda que me llevó a entender muchísimas cosas. Yo desde chico tuve en mi niñez y parte de mi adolescencia tuve trastornos de ansiedad y la verdad que fue muy, 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 muy difícil para mí, realmente. Y esto te lo cuento porque siempre me gusta vincular los temas personales míos con los temas que traigo, de por qué los traigo y cómo los conozco. Y bueno, la verdad que en este caso se dio así. O sea, mi historia personal con la ansiedad fue dura porque me tocó de chico y además me tocó aprender de una situación que la verdad no sabía porque uno cuando es chico capaz que no tiene los mismos recursos o el mismo pensamiento que tiene cuando es más grande. Y bueno, me tocó, la verdad, vivir cosas duras, o sea, me tocó varios síntomas de la ansiedad por mucho tiempo, el no dormir, el no comer, el tener dolores de todo tipo, el tener ataque de pánico, el no poder salir a la calle, el no poder hacer actividades que te gustan. Todo, ahora lo digo un poco más suelto, pero bueno, la verdad que fue lo más difícil. Y después hablaremos, ¿no? Pero
hay experiencias, que en mi caso fue esta, pero en tu caso puede ser otra, que te llevan a replantearte toda tu vida. Es como que cuando se te da vuelta el mundo y ya pensás que ya está, o sea, me acuerdo que en ese momento pensaba, o sea, ¿por qué me está pasando esto en este momento? Eh, y realmente pensaba, ya está, o sea, mi vida se termina acá porque no voy a salir, o sea, y no le veía la salida por ningún lado. Y una vez que pude salir, con alguna de las cosas que te voy a estar compartiendo, fue como que me brindó un aprendizaje tan profundo que me cambió literalmente la percepción de la vida en general que tenía, me la cambió, me la dio vuelta. Y me llevó al mundo del autoconocimiento. A partir de esto empecé a investigar, bueno, empecé a ir a terapia sin duda, y por eso siempre digo que no es por elección que uno dice, uy, me voy a conocer a mí mismo, qué lindo. Generalmente no es así, generalmente es después de que no queda otra, bueno, entramos en este mundo, entonces, bueno, me llevó, fui al psicólogo, después empecé a investigar muchísimo sobre todos estos temas y llegué a la conclusión más profunda, digámosle, y reveladora que tuve, que es que los problemas me los causaba yo mismo, en realidad. O sea, si bien el entorno influía mucho, siempre la mayor parte de la responsabilidad está de mi lado, que fue lo que más me costó entender durante mucho tiempo. Y bueno, es como que en la mayoría de los casos es así. Cuando uno... A ver, esto en el momento que uno está sufriendo y pasando por un trastorno psicológico, a nadie se le ocurre decirle a otra persona, te lo estás haciendo vos mismo, o, no, todo esto te pasa para aprender, no, y eso no se debería decir. Pero es como que después de eso, la persona puede llegar a lograr una comprensión profunda de lo que le pasa. Bueno, entonces, ese como es mi mini resumen, y como decía, es lo que me llevó a este mundo, y es como lo que ya dije. Se me dio vuelta la vida de un momento a otro y me cambió toda mi forma de pensar, de vivir, de todo. Y quizás esto te puede haber pasado con otras situaciones dolorosas de tu vida. A mí me tocó con esto. Y la verdad que hoy por hoy es como que es impresionante, por eso te quiero compartir todo lo que aprendí sobre esto. Y, y nada, hasta cierto punto todavía me cuesta, pero creo que estoy agradecido por haber vivido lo que viví y sufrido lo que sufrí, porque me permitió llegar a un lugar ahora que era inimaginable, totalmente inimaginable. Y bueno, eso es un poco mi resumencito personal, pero bueno, ya vamos a meternos y voy a explicar el tema. Como podría hablar como 10 horas seguidas, lo voy a dividir los tipos de ansiedad seguramente y a episodios más chiquitos. En algunos me enfoque más, no sé, por ejemplo, en ataque de pánico, en otros me enfoque más en como en técnicas de relajación o hablando, por ejemplo, de distintos trastornos, pero bueno, está. En fin. Bueno, ¿qué es la ansiedad? Es la respuesta del cuerpo y de la mente, en cierta parte, a la respuesta anticipatoria a una amenaza futura que se percibe, como siempre digo, una amenaza que percibimos en el futuro. ¿Y cómo es que surge en realidad evolutivamente la ansiedad? Seguramente todos hayamos escuchado alguna vez de que es un mecanismo adaptativo porque nos servía, por ejemplo, cuando estamos en hace miles de años, cuando cazaban, bueno, sí, cuando el ser humano tenía que cazar para comer y se encontraba en un ambiente bastante hostil con respecto a la naturaleza, es decir, no sé, lo podía atacar un león, entonces, bueno,
el ser humano salía de su caverna a buscar alimento y bueno, se lo podía comer un león. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando veía al león se activaba el mecanismo de ansiedad. Vi un león y ahí más que nada es el miedo más que la ansiedad, que se refiere más como al presente, entre comillas. Y ahí se activaba como un mecanismo de huida, siempre se activan mecanismos de lucha o huida. Este, entonces, o paralizarse, ¿no? Es otra. Están esas tres opciones. O sea, frente a una situación así, o luchamos o nos paralizamos o huimos. Entonces, a partir de eso era un mecanismo que servía para justamente para que no te comiera el león, ¿no? O sea, salir en un estado hipervigilante, estando atento al entorno, estando atento a que no haya ningún león. Ta. Eso como que tenía más, cerraba más, pero luego fuimos evolucionando y el mecanismo por supuesto siguió, que desde el punto de vista de la neurociencia tiene conexiones con la amígdala. No me voy a poner muy técnico porque, y sinceramente tampoco me los acuerdo bien todas las conexiones del cerebro. Entonces, bueno, hasta ahí tenía sentido, pero fue evolucionando y tal. Y se volvió, sigue siendo un mecanismo que puede ser adaptativo y que nos prepare frente a ciertas situaciones, pero muchas veces se convierte en un mecanismo desadaptativo porque no supimos cómo manejarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de ansiedad conocemos en los seres humanos? Voy a hablar desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Pero voy a hablar de trastornos, pero no necesariamente tenés que tener un trastorno, siempre en algún momento de tu vida sentiste ansiedad y capaz que podés identificar de qué tipo era. Pero voy a hablar de trastornos para que entiendas un poco, bueno, qué constituye cada uno y como te digo, todos tenemos un poco y es más, podés ser como vulnerable, digamos, a un tipo de sintomatología, sin ser trastorno, o sea, sintomatología que puedas sentir. Bueno, tenemos en primer lugar el trastorno de ansiedad generalizada, que es como, bueno, se ha vuelto medio, no me gusta decirle popular porque claramente no estoy jugando con lo que siente la gente, pero sí está como un poco, como que todos tenemos, pero siempre voy a recalcar esto, cuando uno tiene un trastorno psicológico, estamos hablando de que hay una interferencia con la vida diaria, ¿no? Con el corriente. O sea, no estamos hablando que nos preocupamos mucho nomás. O sea, estamos hablando de algo más grande. Pero bueno, entonces, el trastorno de ansiedad generalizada es como una ansiedad, vale la redundancia, y una preocupación que es persistente, constante y excesiva por actividades diarias. O sea, cosas de rutina podría ser. No sé, como salgo, me preocupo de más, pero en exceso porque, no sé, por si el ómnibus no pasa y no llego al trabajo o a donde tengo que estar. O, no sé, es como magnificar así, magnificar totalmente las cosas diarias del día a día que tienen eh, una repercusión, digamos, en el cuerpo. Todos los trastornos de ansiedad y la ansiedad en general siempre repercuten en el cuerpo porque se activa esta sensación que te dije, esta sensación de alarma y de hipervigilancia, etcétera. O sea, el cuerpo está activado, los músculos están tensos, hay mayores frecuencia cardíaca, o sea, es un estado que sirve para un momento concreto, pero que si se sostiene en el tiempo pueden aparecer enfermedades y etcétera. Bien, los voy a mencionar al pasar porque después capaz que profundizo en, como te decía, en otros episodios, pero me gustaría para que los conozcas. Tenemos agorafobia, que es más que nada un miedo y una ansiedad a estar en lugares donde, como es difícil como escapar o no se puede pedir ayuda, digamos. O sea, por ejemplo, puedo pensar de que, si yo salgo a la calle, ¿no? Y me pasa algo, o sea, por eso están muy vinculados entre sí todos. Pero si me pasa algo en la calle, nadie me va a asistir, por ejemplo. No sé, si me siento mal,
voy a quedar ahí, no sé, tirado, me voy a morir, etcétera, o me puede pasar algo, este, muy malo, nadie me va a ayudar, y también hay como una sensación como de encierro, como de, porque puede pasar también no solo en espacios abiertos, sino en espacios cerrados donde se dé una sensación de que es como de estar atrapado en un lugar, como de no poder salir. Y bueno, después tenemos el trastorno de pánico, que, bueno, se refiere como a, justamente son ataques de pánico, pero tienen algunas especificaciones especiales, es decir, pueden, pueden ser como ataques de pánico, como que solo, aparecen solos, digamos, de la nada, me viene un ataque de pánico, o que también pueden reaccionar ante cierta situación. Y bueno, y ansiedad social también. Yo creo que también está bastante presente. Y bueno, que es como la anticipación, digamos, el miedo a ser juzgado negativamente o evaluado negativamente por los demás, o que los demás me están examinando, están pensando mal de mí. Entonces evito reuniones sociales, evito ponerme en contacto con personas en general. Y bueno, esos son como los pantallazos, ¿no? Pero bueno, ¿qué descubrí un poco de este proceso? Que alguna de las cosas, ¿no? Porque ya te digo que algunas las voy a dejar para cada trastorno específico. Bueno, a mí me pasaba que era como la lucha, es difícil porque es como la lucha contigo mismo, en realidad. Y es tremendo porque uno piensa como que se está ayudando a sí mismo, pero esto es luchar, literalmente luchar contra la mente. Y lo que en realidad lo que aprendí que hay que hacer es hacer lo opuesto, ¿verdad? O sea, si uno lucha contra, uy, no, estoy preocupado por esto y lucho más, y lucho más, y lucho más, obviamente la preocupación se agranda, empeora. Entonces, primero, aceptarlo. O sea, las situaciones que tenemos que afrontar no van a cambiar por más que nos preocupemos y no se van a resolver a nivel de la mente. Eso es como lo primero. Y a veces también llega al punto de aceptar que no tenemos que probar nada a nadie ni a nosotros mismos. Generalmente en la ansiedad en general surge como una sensación de que me estoy poniendo a prueba a mí frente a situaciones y las tengo que cumplir. Que esto yo creo que es como lo principal que me llevó a mí a cuestionar. O sea, frente a esta situación que me genera ansiedad, ¿cuál es la parte que tan terrible que podría pasar y que me podría, no sé, como que podría ser lo más terrible que me pase en la vida? O sea, por ejemplo, siguiendo el otro ejemplo de ansiedad generalizada, o sea, si pierdo el ómnibus, llego tarde al trabajo, ¿no? A ver, está fuera de mi control, depende. Capaz que sí, capaz que llegue tarde y bueno, y tal, pero es probable que no. Que capaz que el ómnibus atrasó y todo. Y bueno, y si me echan de trabajo, como otro pensamiento, como se empieza a hacer la cadena, ¿no? A partir de ahí. Y bueno, es como me llevó a eso, ¿no? En general. O frente a una situación social. ¿Qué pasa si quedo pegado, quedo mal con tal persona, o si no le caigo bien a todos, o si me evalúan negativamente o lo que sea? Bueno, aceptar, yo creo que es la clave. Aceptar de que no todo depende de vos y que tampoco tenés que cumplirlo. O sea, no le vas a caer bien a todo el mundo. Eso lo voy a guardar igual para los episodios de ansiedad social. Pero también, en general, lo que digo es que hay como una sensación de que nosotros tenemos que cumplir y tenemos que hacer bien todo. También conectado con el episodio de la perfección. O sea, si a mí me pasan... Estoy constantemente preocupado por cosas de mi vida diaria. ¿Cuál es la importancia real de esas cosas? O sea, ¿cuánto a mí me afectan las cosas que realmente me preocupan? ¿Y por qué me afectan? Eso es lo más importante. Porque generalmente acá hay cosas que ponen más en juego la autoestima que otra cosa. Es decir,
Por eso es tan complejo a veces la ansiedad, porque generalmente la ansiedad no es de la situación en sí, es como interpretamos la situación de acuerdo a nuestras vivencias, en general. Entonces, más que nada, también, además de aceptar, hay que ir al origen de por qué yo creo que por qué creo que tiene que salirme bien, o por qué tengo tanto miedo de que alguien me haga algo o de que me pase algo. Porque, ¿de dónde surge? ¿Realmente merece mi preocupación constante algo? ¿Cuáles son las probabilidades de que pase, por ejemplo? Entonces, yo creo que la clave es, en la ansiedad siempre está el y si pasa tal cosa, y si, ya me acuerdo, me mato de la risa porque me acuerdo de todo. Me encanta el meme de los Avengers, del... Ay, no me sale el nombre. El que tiene la bola y ve tipo los mil escenarios. Ay, no puede ser como no me sale el nombre ahora, pero... Ah, Doctor Strange, está, ahora sí. Y claro, es como que me acuerdo del el paciente con ansiedad, ¿no? Y con la bola de cristal y mirando los 200.000 escenarios posibles. Y bueno, yo creo que la clave ahí justamente, todos esos escenarios que son infinitos, ¿no? Que nos podemos imaginar frente a todas las situaciones, aceptarlos porque en realidad la probabilidad de que ocurra cada uno de esos escenarios, que en general son todos malos, ¿no? No nos imaginamos, por lo general no nos imaginamos que todo sale bien, ¿no? Aunque después la mayoría de las veces salga bien. Frente a la mayoría de escenarios, ver, bueno, cuál es la probabilidad también de que ocurra algo negativo y ver también la propiamente lo que es, porque si uno se pone a anotar los escenarios que pensó, cuántos son y cuántos nunca pasaron, o pasaron una vez en la vida sobre no sé cuántos. Entonces, aceptar eso, y yo creo que otra de las claves que me fue muy difícil, pero quiero ser cuidadoso en esto, es afrontar las situaciones que generan ansiedad. Yo creo que se necesita, antes de afrontar las situaciones que generan ansiedad, y más cuando hay un trastorno, o sea, que hay un malestar muy grande, es necesario prepararse para afrontar esa situación. A veces yo no estoy muy de acuerdo con que sea una cuestión de... o mismo... Ah, mira, me estoy dando cuenta que me olvidé de las fobias, ¿no? En la parte que mencioné los trastornos de ansiedad también está en la parte de las fobias específicas, ¿no? Que no sea cuestión de, por ejemplo, no sé, una persona que tiene fobia a los aviones llega en una situación totalmente colapsada y la tiramos arriba del primer avión para que se le pase. Que eso es lo que se llama exposición conductual, o exposición, ay, no me acuerdo de otro nombre. Pero bueno, se usa mucho en la terapia cognitiva. Y sí, es necesario afrontar esa situación difícil y exponerse. O sea, si yo le tengo miedo al avión, sé que en algún momento tengo que subirme a un avión. Y no hay otra manera. Pero ¿qué pasa? Yo puedo prepararme para afrontar esa situación, o sea, para subirme al avión. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo trabajar con el cuerpo y relajarme antes de subir al avión y obviamente trabajar en terapia. O sea, trabajar qué es los miedos de que tengo el avión, si tengo, no sé, yo qué sé, tengo miedo que me quede sin aire, que me estoy encerrado, que se caiga el avión, yo qué sé, cualquier cosa. Entonces ahí se puede anotar, también eso es clave para mí, eh, la anotación de cuántas veces me subí a un avión y no pasó nada y cuántas veces sí pasó algo con el avión o con la situación temida en general, ¿no? Yo me acuerdo que lo había hecho esto y era increíble ver cómo superaba ampliamente las veces las situaciones que me preocupaban, que no pasó nada al final de las cosas que me preocupaban, y las situaciones que realmente pasó algo, que no sé cuánto eran. Había hecho los porcentajes y todo, creo que era un 1%, algo así era. Porque anoté como 100, estaba en una época que preocupaba todo. Bueno, entonces, redondeo. Entonces, hacer la lista de situaciones difíciles que hemos superado. Y esto puede ser en general, no tiene por qué ser específico, como te dije, bueno,
frente a la situación esta del avión, la vez que me subí a avión y no se cayó. Pero no, en general, en la vida. Porque esto también establece un sentido de resiliencia. Es decir, yo me empiezo a dar cuenta que yo puedo con las cosas también. O sea, no es que la vida me lleve a mí, o sea, que en cierta parte sí, pasa eso con todos nosotros, pero saber la percepción que tenemos de esto, o sea, que hemos sido capaces de, a pesar de que las cosas pasan en la vida y pasan inesperadamente muchas veces, de afrontarlas y salir adelante. Y también aceptar esa naturaleza, que va a seguir siendo así. Y otra cosa que me costaba muchísimo, no pensar que estás solo en el mundo, que a nadie le pasa lo mismo. Es como, no sé, en ese momento también creo que al ser más chico, bastante más chico, era como que estaba como en mi mundo y veía como a todos los demás como, no sé, todos felices, sin preocupaciones, mirá cómo disfrutan las situaciones que a mí me gustaría vivir o que me gustaría estar y no tienen problema con eso. Pero después cuando uno crece que se va dando cuenta que la gente pasa, no, capaz que no pasa lo mismo, obviamente todos pasamos cosas diferentes y capaz que nunca tuvo un problema de ansiedad grande, pero mira, capaz que, no sé, que tiene un problema importante en su familia, que perdió un ser querido, que, no sé, que está deprimido por algo. O sea, darnos cuenta que no estamos solos. Y por eso a mí también me hubiera gustado como que me psicoeduquen en ese sentido. Es decir, que me expliquen, bueno, te pasa esto y sabes las estadísticas de esto. Son, ahora la verdad no las tengo a mano, pero están, las encontrás en cualquier lado. O sea, la gente que tiene ansiedad en el mundo, y mismo con trastornos, o sea, la gente que vive mal, que vive sufriendo, que como te decía, de las cosas que me pasaban a mí, es muchísima. Y después, obviamente, muchos salen adelante, y bueno, y otros capaz que no, pero hay que ver por qué no también. Y bueno, que todo el mundo transita por dificultades al final. Y a mí me ayudó muchísimo entender eso. Porque era como que estaba solo en una isla y ya, mira, me pasa todo a mí y soy un rarito acá, rarísimo que me pase esto, no sé qué, pero al final es como que empezás a entender que a todo el mundo le pasan cosas. Sí, capaz que es muy duro porque lo ves desde tu visión, desde tu perspectiva, desde tus vivencias, pero seguramente capaz que hay una persona que está sufriendo en el mismo grado que vos de otra manera. Eso como que está bueno entenderlo para mí también. Y bueno, entonces, como resumencito, porque no quiero que se me alargue este episodio, porque después voy a subir muchos sobre este tema, porque podría hablar muchísimo, es que también debemos trabajar con el cuerpo. ¿Por qué? Y esto también no lo sabía, pero una vez que lo entendí, me cambió mucho. Hay un tema que hablaremos después, pero hay personas que tienen como cierta vulnerabilidad a este tipo de trastornos, a sufrir ansiedad o lo que sea. Entonces, yo tengo mis teorías sobre esto porque ya hay en la psicología más holística, digamos, o sea, la psicología más basada en la evidencia, para mí le falta un poquito para llegar a esto, pero yo al menos creo que hay un tema acá de energías, energías corporales y mentales. Cuando nosotros acumulamos mucha energía mental y pasamos todo el tiempo pensando, se produce un desbalance corporal, es decir, el cuerpo se empieza a sentir mal. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que trabajar con el cuerpo sí o sí en estos casos. Y no hay otra. Esto es como que hay que grabárselo porque no hay otra. El cuerpo es fundamental. Entonces, el ejercicio físico es fundamental y siempre también, por eso lo incluyo con el capítulo de mindfulness, que también te comenté algo, pero a ver, la meditación a mí me ayudó muchísimo, el yoga también. O sea, y a eso que las empecé mucho después, o sea, las empecé cuando ya estaba bien, pero me sirvió muchísimo. ¿Por qué? Porque al liberar energía corporal, también calmamos la mente se calma, ya no tiene tanta energía para generar ese sobrepensamiento todo el tiempo. Entonces es necesario trabajar con el cuerpo. Y con esto no te tenés que matar, no te tenés que salir a correr 10 kilómetros todos los días. O sea, empezá a tu ritmo, caminá lo que puedas caminar,
hacé lo que te gusta hacer, pero mueve el cuerpo, gasta energía. Y bueno, como decía, técnicas de relajación son imprescindibles. Meditación y todo lo que tenga que ver con relajar el cuerpo mediante la respiración es algo clave. Así que bueno, después hablaré de muchas otras cosas que me han servido porque eh, la verdad que tengo como, ya soy como, tengo un manual de soluciones que obviamente tenés que encontrar tu propia solución, pero que a mí me ha servido un montón de cosas. Pero bueno, creo que por hoy lo vamos a ir dejando. Como te decía, capaz que, no sé, espero haber sido claro y no haberme ido mucho. Pero ahora lo hablo así, tan natural, pero la verdad que es un tema difícil para mí, por cosas que viví, pero como siempre lo que trato es ayudarte y al mismo tiempo me sirve a mí para, bueno, para saber que, nada, que puedo hablar de estos temas, que puedo ayudar a otro y que puedo, no sé, transmitir vivencias para que otros se sientan identificados y también sirve a mí para mi crecimiento personal. Entonces, nada, si estás pasando por un momento difícil relacionado con este tema, como siempre, digo, no estás solo, pedí ayuda y de a poquito la cosa, aunque parezca que estás en un pozo sin salida, en algún momento aparece la luz y va saliendo a poco, pero es un proceso que requiere mucha paciencia, no resistirse, aceptar lo que toca vivir, aunque no guste. Y bueno, te mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo en el próximo episodio. Chau, chau.